Como que sí, todos tenemos que comer mierda para llegar. Exacto, ¿Y sí, qué ha sí, sido sí. lo más incómodo que te ha pasado en alguna producción, la que sea, vieja, de ahorita, lo que sea? A mí, pues no fue una producción porque no quedé evidentemente en el casting, pero ¿cómo les parece que un día me mandaron un casting con mi manager anterior? Me mandaron un casting para una vaina. Nada, me dijeron, no me dieron contexto, me pasaron la escena y uno siempre le pasan la escena y como un perfil para uno entender de qué va. Y uno le dijeron como, listo, es un man que está hablando con un Pablo, ta, ta, ta. Y yo hice como toda la asociación y yo dije, pues debe ser una cosa medio narco hace unos años y yo dije, pues debe ser Pablo Escobar. Y yo llego y a la escena, yo así, entonces el personaje era paisa, no sé qué, así como medio matoncito. Y el man me ve la primera cosa y me dice, no, ¿no leíste? Y yo, ¿no leí qué? Me dijo, sí, como la sinopsis. Yo, no, a mí no me mandaron, a mí me dice, no, es que son de estos mafiosos que hubo en Boyacá. Es que son los Picapiedra, era Pablo Picapiedra, pendejo. Son los de Boyacá y el acento es boyaco. Y yo así con el casting ya armado y me dio mucha vergüenza como tener que... O sea, y ahí me dijo como, listo, no, pero hazlo en boyaco. Y yo pasar de paisa a boyaco. Y yo, entonces, su merced, pero era una mierda de casting, fue una mierda de casting. Yo asocié una escena completamente diferente y hice, o sea, como me sentí en un oso muy jueputa ahí como haciendo eso. Eso creo que como en producciones, pero he tenido otras. Un día fue un pez en un comercial. Mi primer comercial, marica. Mi primer comercial. Yo le dije a mi mamá como, pasé a un comercial. Gané el casting del comercial, no sé qué. El casting era como, los castings comerciales como, sonríe, ponte triste. Sí, Y sí, así. sí. Y yo, feliz, era mi primer comercial. Cuando yo llego y me dicen, listo, mira, acá está. Era una cabeza de pez gigante. Ay, Una cosa de no. domicilios. Y entonces yo tenía que hacer así. Todo el ¿Y para qué carajos te hicieron sonreír si Yo te van nunca a tapar la jeta? No, para una canción con Juan Luis Guerra quisiera ser un pez. Y fue horrible. Ay, Ese fue mi primer horrible. comercial. Fue mi primer comercial en la vida. Yo con un pez así. Disculpa, ¿ese comercial existe todavía? Marica, yo he tratado de buscarlo. Hay una foto que yo publiqué por ahí que soy yo con la casa de pez, pero yo traté de buscar ese comercial y nunca me apareció. Yo creo que, pues, no sé dónde más buscarlo. Era de. ¿Puedo decir? Dilo. Sí, Creo claro. que domicilios.com, cuando empezó, o sea, fue hace mucho rato. Era una cosa de domicilios roja. Sí, creo que era. ¿Cierto? Domicilios.com. Y entonces era como que la vieja llegaba y decía, ay, qué hambre, quiero atún. Y aparecía yo así. Y decía como, ay, llegó tan rápido, domicilios.com. Y yo, haciendo esta cara, pero con una máscara. Ay, horrible. Hablemos de tus papás. Ajá. Por lo que dijiste que eras fan de su relación. En un gran sentido, por Sí, en un favor. buen sentido. Sí. A mí me contaron algo que no entendí, quiero que tú me lo expliques, y es que tu papá hace muchas cosas como con las manos, aparte de Por ti. eso soy fan de la relación. Eso no es gratis, mi papá. Eso no es gratis. Ay, Dios ¿Qué mío. hace tu papá? Mi papá, lo que pasa es que mi papá tuvo una ferretería toda la vida. De hecho, con eso pues nos levantó, con eso nos crió, con eso estamos pues ahorita donde estamos, con una ferretería que tenía con su hermano, una ferretería ahí en Envigado. Entonces pues ha estado muy cercano como a todo el tema así como de hacer cosas, o obrero. Pero además de todo esto, mi papá yo siento cada vez pasa más y entre más pasan los años yo me sorprendo más de lo artista que es sin que él sepa que es artista. Entonces, no sé, puede ser desde, se dañó un tubo, rompe la pared, trata de arreglar el tubo, ay, hay que poner un tomacal, dice, no, yo lo pongo, entonces pasa el cable, no, hace un montón de cosas que yo como, ¿qué? Pero eso también lo puede llevar a, no sé, el año pasado empezó a pintar, y es que las baldosas de la terraza de mi casa a mano, así como cosita por Ay, cosita, no. y yo decía como, me pasé muy impresionante, y así se la pasa, en la casa se la pasa haciendo cosas. Un día yo dije como, ay, yo quiero un espejo de madera, y yo lo hago. Claro, yo lo hago mejor y yo no, yo lo quiero comprar. Y yo compré el mío y él se hizo uno solamente para demostrarme que él Que era podía más hacer, chimba. que era más chimba el que lo hacía y le quedó más chimba. Le puso Ay, o sea, le puso como herraduras y cosas porque ama las cosas antiguas. Entonces, sí, pues como que se la pasa haciendo muchas cosas como manuales. O sea, súper paciente también.
Al principio no, o sea, cuando yo estaba más chiquito no, pero en este momento sí. Lo que pasa es que mi papá pasó por un proceso de depresión muy grande, como de 4 años, y yo creo que definitivamente eso nos cambió la vida y a él le cambió la vida. Creo que mi papá fue uno antes de ese momento y después ahora. ¿Por qué? Si se puede Porque saber. sí, exacto. Porque, ¿qué? La depresión. La depresión llegó en un momento. Pasa algo con la depresión y es que la detonan muchas cosas, pero pues yo creo que eso viene ya de entendiéndola además mucho mejor, creo que viene de cosas mucho más profundas. Pero en ese momento la ferretería estaba muy mal, la ferretería de la que les hablo, y Sí. llegó casi a un punto de quiebra. La ferretería ya no es de nosotros, de hecho, esa ferretería se vendió, pero la ferretería estaba muy mal y eso como que detonó la depresión en él y ahí ya llegaron momentos muy duros, pero la ferretería después estaba bien, estaba muy bien, mi mamá la cogió y empezó a ayudar, no sé qué. Y él seguía estando muy mal, porque la depresión, digamos que no iba más allá de eso. Pero eso fue lo que la detonó. Venga, ahora que usted decía que entendiendo mejor la salud mental, la depresión, me genera curiosidad, ¿su salud mental cómo está? ¿Puedo decir algo? Ayer tú estuviste en Tropicana. Estos días y hace poquito. Ayer estuviste en algún lado acá. Ujú. Y yo fui al baño. Y había una niña que había estado, como una practicante o algo así, hablando con la mamá, contándole que habían estado con Emanuel Restrepo. Ah. Entonces, no, Mientras hacía... mientras hacíamos las dos chichi, competencia. Entonces le empecé a decir, no, mami, súper lindo, no sé qué, no, sí. Ay. Y yo no sé qué, me regañó por no traer la camiseta de Colombia. Y bla, bla, bla. Mami, y él dice que tuvo una depresión muy fuerte. Y yo anotando. Y me Dime quedé, más. y me quedé en el baño a ver qué más Anota. decía de la Con entrevista. hemorroides, pero con preguntas. Y la niña, y me trajo acá al baño, mami. Pero sí, yo también iba a preguntar eso por esa conversación en el baño. Mi salud mental, no, mi salud mental está muy bien, pero ha sido un tema, pues, que no siempre ha estado bien y que me ha hecho hacerme muchas preguntas y gracias justo a que no haya estado tan bien, pues se ha convertido como en un tema como muy primordial en mi vida. Yo también pasé como por una depresión en pandemia y gracias como a eso que pasó y a un intento de suicidio que tuve en ese momento y en pandemia, empecé a hablar con mi mejor amiga del tema y creamos una obra que se llama Goodbye. Y digamos que esa obra ha detonado muchísimas cosas, como empezar a hablar de esto, empezar a tener como más conciencia, empezar a hablar del suicidio, y pues la obra se ha convertido como en algo muy importante porque a la gente le gusta mucho, la disfruta mucho y sobre todo siento que la gente se siente muy relacionada con muchas cosas de las que hablamos ahí y de lo que está pasando y creo que además es un tema muy actual, mucha gente está pasando por situaciones parecidas y siento yo, porque muchas veces me han preguntado cómo es que ustedes son la generación de cristal y yo lo que siento es que antes no se hablaba, era como un tema Mm. tan escondido que ni siquiera la gente sabía que tenía depresión y ahora poder ser conscientes de ello pues nos invita como a hablemos del tema, como maricas yo me siento re mal y no es normal o yo me siento ansioso, yo creo que antes uno ni siquiera podía decir cómo me siento ansioso, uno simplemente decía como ay qué raro me quiero ir de acá, ¿no? Y uno no sabía que tenía una anciana y le fue puta. Entonces, me hace, creo que muy bien poder hablar del tema y de mi salud mental. Y yo creo que antes estaba muy relacionado con el género. Digo, si usted tenía un problema de ansiedad, depresión, cualquier cosa, sea hombre. Que usted no tiene por qué estar triste. Sí, esa era la Sea hombre. respuesta. Que está llorando, ¿por qué llora? o si usted es una mujer, es como que daban por sentado a mujeres súper sentimental, sentimientos a flor Están de sus piel, días. están sus días, y hoy por hoy fue como que venga, paremos ya con que eso es un tema tan básico y revisemos. Total, de acuerdo. Venga, de ese tema de salud mental, ¿cuál fue ese momento en el que usted tocó fondo y que dijo, parce, ya necesito hacer algo? ¿Y qué momento se acuerda? Y lo digo yo en positivo, como, parce, ese día me salvó la vida en medio de lo duro que fue. Gracias a esto. No, pues yo creo que justo eso que les estaba contando ahorita, y es en la pandemia, yo termino una relación y estábamos de verdad en los peores días, en esos en los que no se podía salir y nada. Estaba muy mal y yo me fui al edificio de uno de mis mejores amigos, que era muy cerca a mi casa, y al escondido, sin anunciarme, pues como en su apartamento, yo le digo al celador como, ay, voy para donde Cris, y en realidad me subo a la terraza de ese edificio que es en la Caracas con 57, y
y yo alcanzo a pararme en el borde, o sea, yo subo a la terraza, yo ya sabía, yo ya había subido allá con Chris, entonces yo sabía cómo era todo y alcanzo a subir, me alcanzo a parar ahí y tengo la imagen como de ver el Transmilenio pasando, de ver allá abajo todo. Me acuerdo mucho que pensé como en mi mamá, pensé mucho en mi mamá y en Cristian, que le iba a tocar ver la imagen porque él vivía hacia ese lado, como que me dice toda la película de qué va a pasar y él va a salir a su ventana esto, y yo le voy a hacer esto. Y ahí como que tengo un impulso y me tiro para atrás y me pongo a llorar. Y yo creo que ese momento es fuerte y que yo empiezo a hablar de esto pasó hace muchos años y empiezo a hablar de esto hasta hace poco, hasta ahorita, además con esta seguramente frialdad que puede causar para muchos. Pero de esto no se hablaba y a la primera persona que yo le cuento es Alejandra Chamorro, mi mejor amiga, y con ella pues lo hablamos mucho tiempo, pero a solas, como yo no sé qué hice, yo no sé por qué lo hice, pero además que eso se unió con un tema pues ha sido paralelo en mi vida, más allá de la depresión y ese intento, y es que yo tengo la sensación de que la vida está sobrevalorada y esto no es políticamente correcto, pero entonces se mezclaba, ya no me entendía, ella me decía como, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? Y entonces como que empezaron una serie de conversaciones con ella, pero íntimas, pues como hablando solamente los dos sobre esto, pero creo que ese momento fue muy particular y fue como, ha sido el más duro que he vivido hasta ahora. ¿Qué le salva a usted la vida hoy por hoy? Yo creo que mis vínculos me salvan mucho la vida y en esos vínculos entra la familia, los amigos. eh, Siento que poder como sentirme atado a esas personas que tengo cerca me parece muy importante. em, Creo que el arte me salva la vida, lo he dicho muchas veces, como justo pues como poder hablar de este tema a través del teatro ha sido lo que me tiene hoy hablando de esto, como antes yo ni lo mencionaba y no quería mencionarlo. Entonces creo que esas dos cosas, como los vínculos que tengo y el arte me salvan la vida.